Vamos con la segunda parte de fracasos en la Liga CB. Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Liga CB. Y en este caso, para seguir o continuar con el vídeo de hace unas cuantas semanas en las que hablábamos de fracasos o de 5 jugadores que fracasaron en su etapa en la Liga CB. Tuvo una acogida brutal, los comentarios fueron impresionantes, la cantidad de comentarios, de sugerencias que me dejasteis de posibles jugadores. De hecho, muchos van a aparecer en este vídeo, y los likes, y las visualizaciones, y la suscripción, que por cierto, si no lo has hecho, échame una mano y suscríbete, que no te cuesta nada y a mí me viene genial, y si le das a la campanita todavía mejor. Pero fue tan brutal que he dicho, hay que traerlo de vuelta antes de las navidades. Vais a flipar, porque hay jugadores, yo me lo he pasado súper bien buscando los jugadores que aparecen en este listado, y algunos van a sorprender, vas a decir, pero si no me acordaba que este estaba o que jugó en ACB en tal y tal equipo, ¿no? Muy llamativo. Nos hemos ido a la época más reciente, siglo XXI, pero creo que hay joyitas para rescatar y para analizar. Así que vamos a empezar ya con el contenido. El primer jugador que quiero analizar es un base que estuvo en Unicaja de Málaga en la temporada 2010-2011, una de las sensaciones del baloncesto europeo por aquel entonces, un jugador zurdo, pequeñito, llamado Terrell McIntyre, que venía de Siena, del baloncesto italiano, y que fue un fichaje costoso para Unicaja, que supuso pues un problema, porque no cumplió las expectativas, no llegó ni a 7 puntos por partido, apenas 3 asistencias. Es cierto que tuvo alguna canasta ganadora, pero lo que prometía o se enseñaba cada vez que jugaba con Siena quedó muy lejos, ¿no?, de lo que le vimos en el conjunto andaluz. Un fracaso en toda regla de este jugador, que prometía mucho, pero acabó fracasando. No nos vamos a mover de Andalucía, pero sí vamos a movernos de ciudad. Dejamos Málaga para irnos a Sevilla, para hablar de Milenko Tepic, un jugador que destacó de la cantera de Partizan de Belgrado, en aquel equipo mítico en el que había jugadores como Pekovic, como Mil Palacio, como Velikovic, jugadores de estas características. Tepic era un base escolta con una clase brutal, que era capaz de jugar al poste bajo, de penetrar la canasta con mucha facilidad, medía prácticamente 2 metros y jugaba de base escolta, y lo tenía todo. Fichó por Panathinaikos, fue campeón de la Euroliga, lo hizo muy bien, pero acabó llegando a Sevilla cuando todo el mundo pensábamos, va a ser impresionante lo de este jugador. Por lo que fue impresionante fue el fracaso. Un jugador que apenas llegó a los 4 puntos en 2 años, pasó desapercibido y acabó marchándose por la puerta de atrás de Sevilla. Llamativo cuanto menos, ¿no?, la llegada de este jugador, cómo lo hizo y cómo se marchó, a la vista de que parecía uno de los jugadores con más talento del baloncesto europeo. Años muy convulsos en Sevilla, donde también hay unas cuantas joyas que si queréis algún día podemos entrar a hablar de ellas, porque algunos de verdad que dejaron mucho que desear. Vamos a dejar Sevilla, nos vamos a ir a Vitoria para hablar del rey de la bicicleta, de Andrea Bargnani, el italiano que hace 2 temporadas llegó a Gasteiz, entrenado por Sito Alonso, venía de la NBA, número 1 del draft, un jugador muy importante en Benetton de Treviso en su primera etapa en Europa, estuvo en Toronto, lo hizo bastante bien, acabó en los Knicks, donde estuvo lesionado y acabó perdiendo trascendencia, pero llegaba al baloncesto europeo para ser muy importante. Pero aunque dejó partidos buenos, realmente decepcionó a todo el mundo. De hecho, acabó marchándose antes de lo previsto, con muchos problemas, o por lo menos da la sensación de que el entrenador no tenía mucho feeling con el italiano. En la Copa del Rey se le vio rendir bien el poco tiempo que estuvo en pista, pero en la semifinal contra el Real Madrid no tuvo apenas protagonismo y Andrea Bargnani se marchó. Yo aquí culpo al jugador, que se hizo muy célebre, ya lo decíamos, por el tema de la bicicleta detrás del banquillo, pero culpo también al entrenador, que creo que no supo entender bien al italiano, que tenía mucha calidad, pero a partir de aquí ya no acabó encontrando equipo y ahora ya es un jugador ex, porque está retirado. Una pena la llegada de Andrea Bargnani. Baskonia tiene unos cuantos jugadores de estos, de los que arriesga y no le salen bien, otros arriesga y le salen realmente bien. Y el cuarto jugador de esta lista va a ser un pívot. Dejamos Vitoria para ir a Barcelona y para hablar del croata Mario Kasun, que estuvo en Orlando Magic. Mucha gente no se acordará de él, muchos tatuajes, un hombre de vida nocturna ociosa, cuanto menos en su etapa en Barcelona. Vino a hacer un campeonato con las selecciones tremendo con Jasmin Repesa en Croacia, pero en el Barcelona no llegó a dar su verdadero potencial. Un jugador muy contundente bajo los aros. Podría ser una versión de lo que es Poirier ahora mismo, en ese estilo de jugador muy contundente, que igual defensivamente no era tan bueno, pero que sí daba la sensación de ser muy dominante y muy salvaje, pero este jugador decepcionó mucho. También tocó la época más convulsa del Barça, entre la época de Dusko y luego la llegada también de Xavi Pascual, y no fue un jugador muy comprendido, pero también decimos que su vida nocturna pues no fue tampoco la mejor para ser un deportista de élite en un equipo como el Barcelona, con la exigencia que tiene. Así que fracaso absoluto de Mario Kasun, que estuvo en medias anotadoras realmente bajas y llamó mucho la atención, porque apenas fueron 6 puntos, 3 rebotes y sobre todo la decepción de no haber sido un pívot dominante de lo que necesitaban en Barcelona.
Y me faltan dos jugadores para completar este listado. Otro en Barcelona. ¿Os acordáis de Milan Gurovic? Este no es de principios de siglo, es de final, pero fue un jugador muy importante para Yugoslavia en aquel momento. Aito García Reneses en el año 98 pagó 500 millones de pesetas, 3 millones de euros por este jugador, un alero muy potente. Venía del Peristeri, pero que decepcionó, y yo creo que la juventud le jugó una mala pasada. Era demasiado dinero, demasiada presión para él, y acabó decepcionando y dando tumbos. Un jugador de mucho talento, que hacía muchas cosas sobre la cancha, pero que en Barcelona, en aquel equipo ya tan construido y tan preparado como el de Aito García Reneses, fracasó enormemente, aunque luego sí es cierto que tuvo una buena carrera. Y el último jugador, dejamos Barcelona para ir a Madrid y hablar de un fichaje muy llamativo, Dragan Tarlac. ¿Os acordáis de él? Un pívot que estuvo en Chicago Bulls en la época post Michael Jordan, que decepcionó y que llegó de la NBA con la sensación de que iba a ser un jugador importante, muy potente físicamente. Había triunfado en el básquet griego antes de irse. Sergio Scariolo puso su confianza en él, pero fracasó enormemente. 2 años estuvo en el conjunto blanco, un pívot que perdió todas las facultades que él tenía, y fue también de los partícipes en los que el Madrid acabó perdiendo la relevancia que tiene, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Que es uno de los mejores equipos del baloncesto europeo. Pues aquella época fue una época desolar completamente para el Real Madrid, y Dragan Tarlac, que se llevó un buen contrato, evidentemente en su etapa blanca, fue una decepción enorme para el conjunto blanco. Pues hasta aquí el listado, segunda parte, ¿eh? Si queréis una tercera, ya lo sabéis, apoyar el vídeo con un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, y dejarme en los comentarios sugerencias y aportaciones para incluir en otro listado. Nos vemos en el próximo vídeo, que os vaya muy bien, hasta luego, adiós.